De Antropología e Historia, le damos las más gratas de la bienvenida a el 204 aniversario del ataque y sitio a Cuautla, y con su magna conferencia el Consejo de Cronistas nos estará participando de Presento al honorable presidium que nos acompaña esta mañana, el doctor Tarcisio García Díaz, presidente electo del Consejo del Patrimonio Histórico de Cuautla. Muy buenos días, doctor. Samuel Hernández Beltrán, miembro del Consejo de Cronistas de Cuautla. Licenciado Óscar Apáez Godoy, integrante del Consejo de Cronistas de Cuautla. Antropólogo Carlos Barreto Mar, director del Museo Histórico del Oriente Casa de Morelos. Muy buenos días. Vinicio Limón Rivera, secretario general de la CTM en Morelos y representante del movimiento Transformando Morelos. Muy buenos días. Asimismo nos acompaña el ingeniero Francisco Rodríguez Montero. Muy buenos días, ingeniero. Cedo el uso de la voz al antropólogo Carlos Barreto Mar. Sí, buenos días. Quisiera este escenario de lujo, veo mucha gente conocida y sobre todo mucha gente de Ayala. Creo la primera vez que los veo por acá. Bueno, es una de las veces, pero qué bueno que están presentes. Pancho, bueno, Panchito para nosotros, ya lo conocemos, es descendiente de Felipe Montero. Vinicio Limón es secretario de la CTM. Ustedes se preguntarán por qué la política la estamos combinando ahorita. Bueno, hay una razón bien importante. El señor Vinicio Limón nos donó varias de las sillas donde están ustedes sentados, y aparte trae un compromiso ya con nosotros, con el Consejo de Cronistas, de una actividad que posteriormente Samuel hablará al final. Óscar, Samuel, que son miembros del Consejo, y mi buen amigo Tarcisio García, un emérito investigador de primer nivel, miembro de investigadores de la UNAM, y estamos muy sorprendidos y agradecidos con su presencia. Doctor en Historia. Sí, entonces vamos a empezar. Para hablar de Morelos, el sitio de Cuautla, hay muchos sitios en común, muchísima bibliografía. Se puede argumentar varias historias del sitio en base a infinidad de investigadores que a partir de la obra magna de México a través de los siglos se ha instrumentado. Otros investigadores como Guillermo Prieto, Manuel Paino, el nieto de Guerrero, Vicente Riva Palacio, han escrito cosas bien importantes sobre el sitio de Cuautla. Y últimamente, que es el internet, es una maravilla en la actualidad. No nomás sirve para estar chateando, pero el internet es una maravilla. Y aquí sí que tengo que reconocer el apoyo que me ha dado Uriel. Hemos estado escarbando en todos los incunables y es impresionante la cantidad de documentos que hay sobre el sitio de Cuautla, sobre Mariano Matamoros, sobre José Rafael Sánchez. Creo que soy el único que ha más o menos abordado todos los aspectos, y les comunico, comunidad de Ayala, tengo mi poder, son mi propiedad, perdón por la redundancia, mía propia, y de 6 documentos firmados por él, por José Rafael Sánchez, originales. Ya lo he platicado, pero bueno, ya los he enseñado, los hemos exhibido aquí en este museo.
Y el día de hoy, pues, Tarcisio no me dejará mentir, pero escarbar, eso es un asunto como de titanes, y es asunto de estarle buscando y buscando, y al fin uno va armando la barajita y va más o menos quedando. El día de hoy voy a presentarles uno de los adelantos que tengo sobre una investigación que estoy haciendo. Leyendas de personajes históricos, y luego lo pondremos entre comillas, porque para hacer una aseveración hay que tener una fundamentación y hay que hacer todo un marco teórico y etcétera, todo un aparato técnico que a veces no nos deja avanzar muchísimo. Yo a veces preferiría ser escritor, porque eso sí se van por la libre, ¿no? Y uno como investigador no se puede ir por la libre. Pero sí me encantó esta leyenda. Y esta leyenda se llama La Mariscala de la Alegría. Y la encontré, el autor es F. Sarillana. No lo conozco, pero F. Sarillana es me encantó su lírica, ¿no? Su forma como interpreta un posible hecho que pudo haber sucedido, pero bueno, a mí me encantó y lo voy a compartir con ustedes. La Mariscala de la Alegría. En la mañana del 17 de febrero de 1812, Morelos estaba de pie rodeado de Leonardo Bravo, Galeana, Matamoros y unos cuantos costeños de su escolta. Hablan así al anciano paralítico que los acababa de recibir en su huerta de Cuautla. Sí, mi señor, don Pablo, gracias. Sus hijos Anselmo y Dionisio nos han sido muy útiles en Izúcar y en Chilapa. Con hombres como ellos haremos cumplir la voluntad de Dios, humillando a los orgullosos europeos en nuestra América independiente. Súbito esplendor iluminó los grandes ojos del caudillo. Habíase quitado el sombrero de anchas alas y su cabeza, envuelta en blanco pañuelo, bañada en un rayo de sol que se filtraba por entre las anchas hojas de los plátanos. El anciano, clavado en su silla, oía estático y comentó: Señor, le he dado lo que más adoro en este mundo, mi hijo y mi nieto. En aquel instante una ráfaga llegó por entre el ramaje de los secos, del lejano cantar y rumores de voces juveniles. Parece que hay aquí quien canta y ríe, observó Morelos. Ah, sí, esas muchachas son mis nietas, comentó el abuelo. Siempre contentas, siempre cantando. Por eso ni las cuento. ¿De qué pueden servir en la guerra las mujeres? Bueno, tiene varias lecturas, ¿no? Ahora en la actualidad no creo que ninguna mujer lo aceptara, ¿no? Como para qué pueden servir. Bueno, se preguntó y a su vez Morelos comentó: con que tiene don Pablo 3 nietas que saben cantar y reír constantemente, aún en los peores trances, y se lamenta teniendo en casa tanta alegría, cuando por algo que creó la providencia, además de los pájaros y de las flores, a las mujeres que saben amar y reír. ¿No es verdad, señor Galeana? El duro rostro del suriano se iluminó orgullosamente, halagado en su gusto por la guerra y por el amor. Abuelo, gritó. El abuelo gritó: Mari, lucha, Tere. Al punto, por entre la vereda espesura, se presentaron 3 lindas muchachas. Aquí las tiene su merced. María, la menos alegre, se pasa el día rezando. Le llamo Mari la India. Teresa ora y canta, y le digo Tere la criolla. Y esta es la chocoyota, la menorcita, la peor y la mejor. Se llama Luz. No hace más que reír y cantar, y por su risa, por su tez más oscura, por sus ojos endiablados, por su cabello corto y crespo, por su amor por el canto y el baile, la he nombrado Lucha la mulata. Matamoros había levantado al fin sus ojos azules. Galeana chasqueó la lengua. Don Leonardo asintió con ademán de perito que aprueba, y Morelos, encantado, puso la mano izquierda sobre la crespa cabecita de Luz y con la derecha le acarició la barba, levantándola dulcemente, mirándolo con sus ojos serenos y nobles a los de lumbre de la gentil mulata. Y preguntó: ¿cómo te llamas? Le preguntó: ¿con que te llamas Luz?
y tu señor abuelo te ha puesto lucha, doble símbolo divino, como luz, le darás ánimo para combatir. Señores, el virrey Venegas acaba de nombrar mariscala Calleja. Yo con mayor derecho nombro a esta muchacha mariscala de la alegría de Cuautla de Milpas. Morelos le agregó un comentario: ya sabes, tu oficio será el de estar siempre contenta, siempre riendo, cantando siempre, y le agregó feliz tú. Feliz tú, María, que sabes dar el alma y a la oración. Tú rezarás y rezarás por nuestros muertos, mientras los vivos nos batimos alegremente. A ti, Tere, que cantas tanto como rezas, te encomendaré nuestros heridos a nuestros heridos. Los curarás y los consolarás con el canto y con la oración. Y tú, mariscala, acuérdate que eres luz, la luz de Cuautla, que nunca estarás triste, y con esta luz iluminaré a mi ejército. Ella contestó, franca y salamera: por alegría no ha de quedar, reiré y cantaré hasta morir. Al comprender Morelos, días después, que Calleja sitiaba duramente a Cuautla, reforzando con las tropas del brigadier Llano, que no pudieron tomar Izúcar, expidió su más breve consigna heroica y proclamó: alegría, alegría. Y esto fue todo. Esta palabra es el secreto de la inaudita epopeya. Morelos, a partir de entonces, jovial y terrible, excluyó de su ejército toda idea y todo sentimiento de tristeza aún ante la muerte. La primera fiesta de Cuautla fue un entierro, el entierro de los que cayeron en los combates del 18 y 19 de febrero, celebrándoles espléndidos funerales. Al levantarse el sol sobre las lomas de Zacatepec, las campanas de San Diego y Santo Domingo poblaron los ámbitos del valle con gloriosos repiques. Paz y gloria a las almas de los valientes que murieron en la Guerra Santa para resucitar en el Señor. Y alegría nosotros mientras llega la hora del último sueño. No sé, me recuerda mucho recordemos que Morelos era sacerdote, ¿no? Pero como que agarró mucho de la estructura que dan la misa a los padres, ¿no? Y utilizar el sitio de Cuautla como una guerra santa, pues eso era. Recuerden ustedes que el propio Calleja decía, bueno, este señor es Mahoma, a toda su gente la tierra cantando, ¿no? En fin, decía Morelos, a su vez su último sueño, decía Morelos y a su vez señalaba: aquí tienen ustedes a lucha. Este primor ha merecido la honra de que la nombremos mariscala de la alegría, en atención a su alto mérito de no saber otra cosa en la vida sino reír, cantar y bailar. ¿Verdad que sabrás merecer este título delante de estos muchachos, llenándoles el alma de alegría y con la lumbre de tus ojos y la música de tus canciones y tu risa? Y le contestó: le juro que he de cantar y bailar, festejando la gloria de la muerte. Cumplía su labor en las Jamaicas. Recuerden ustedes que antes, en vez de decir kermés, se decían Jamaicas, Jamaica de Flores, que eran las principales animadoras, y bailaba y danzaba al son vibrante de las guitarras. Pero una noche de abril, don Leonardo Bravo recorría los puestos avanzados hacia Río, encontró agonizando el cuerpo de Luz, y a la vez le preguntó: ¿pero qué haces aquí, muchacha? ¿Qué tienes? Me vine a morir aquí solita, para no entristecer a la gente por allá. En la tardecita en Juchitenco me tocó una bala. Ya no puedo cantar ni reír. Un suspiro largo y doliente en agonía, gracias campanas, y nada más la mariscala de la alegría había muerto. Publicado por Pérez Sarillana. Y aquí vamos a ver otro fragmento, un oficio que mandó Calleja al gobernador. Dice: sitio de Cuautla, 1812. Estrechados por nuestras tropas y afligidos por la necesidad, manifiestan alegría en todos sus sucesos. Entierran sus cadáveres con repiques en celebridad de su muerte gloriosa y festejan con algaraza y bailes el regreso de sus frecuentes salidas. Cualquiera que haya sido el éxito imponiendo pena de vida al que hable en sus desgracias o en su rendición. De esto hay mucho ya en la literatura que conocemos de Montero. Hay mucho de
cómo le pudiéramos llegar a este pensamiento, esta forma, esta consigna, ¿no?, de enfrentar la batalla del sitio de Cuautla. Bueno, finalmente diría, esto está en la carta de Calleja al virrey Vinegas, el 24 de abril de 1812. Finalmente diríamos que el 19 es Día del Ejército, el 19 es el sitio de Cuautla, y el 19 de febrero del diferente año, obvio, la salida de Cuautla de Zapata en esta fecha del segundo viernes de la salida de Zapata para integrarse en la Revolución Mexicana. Yo creo con esto, perdonen a lo mejor lo mal leído, pero quise compartirles a ustedes este descubrimiento. Para mí es un descubrimiento, a lo mejor Tarcisio ya lo conocía, o Samuel, pero bueno, para mí es un descubrimiento y bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación, antropólogo. Y bueno, cedo el uso de la voz al licenciado Óscar Apáez Godoy. Gracias, Oriel. Muy buenos días a todos los presentes. El Consejo de Cronistas de Cuautla, en tácito participación y apoyo a las festividades que organiza el Ayuntamiento Municipal de Cuautla, participa, y ahora ya no tan tácito, de manera expresa. Entendemos que el Ayuntamiento de Cuautla nos gobierna a todos los cuautlenses y participamos de manera entusiasta, señor regidor, participamos en estas festividades. Bien ha dicho Carlos que diversos ensayistas, historiadores, novelistas y toda clase de escritores que se aventuran, algunos en las armas necesarias de la metodología académica, escriben sobre Morelos y sobre el sitio de Cuautla. También un pensador, literato, premio Nobel de literatura, en una obra que mereció como pináculo de su obra literaria, que se llama Retrato de Mujer, escarba un poco sobre la idea o mucho de quiénes somos tanto los personajes mortales como los personajes que consideramos héroes. Y así entrevista al esposo de esta señora que dé su opinión sobre ella. Y quizá a la comadre, a la tía, a alguna amiga, a alguna enemiga, y después interroga a la propia dama quién es. Y entonces nos enfrenta en su magnífica obra literaria a ese tipo de preguntas. ¿Quiénes somos realmente? Hablando de seres mortales, no hablando de héroes, lo cual pues nos viene a enfrentar a lo complejo que es analizar, opinar o dictaminar sobre una persona. ¿Quién fue o qué pensamos acerca de él? Incluso me remito otra vez a esta obra literaria a preguntarnos quiénes somos nosotros mismos, a darnos la contestación y luego queda en el fondo la pregunta filosófica: ¿quiénes somos realmente? Bien, partiendo de esto, un hombre que a mí me iluminó en la respuesta, un hombre nacido en Anenecuilco, con poca formación académica y que le tocó, yo creo que en suerte, en consigna, la providencia, encabezar el movimiento suriano que se va a denominar después la Revolución Zapatista. Emiliano Zapata, en una frase, a mí me develó esta pregunta de quiénes somos nosotros. En una plática que tuvo con sus generales, hablaban de que si fulano era así, o que si mengana era asado, o que si perengano había hecho lo correcto o no, y quiénes eran ellos. Y él, en esta frase que les paso, a mí pareció un rayo luminoso que me iluminó para desentrañar lo que ahora voy a contarles. Emiliano Zapata contestó con un simple: "Ay, los hechos lo dirán". Y entonces me remití a los hechos del sitio de Cuautla, y estos hechos los encontré en dos obras para mí fundamentales, porque aportan los datos duros de los hechos, que es una obra realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional, a encargo del entonces secretario Amaro,
en una visita que hizo a Cuautla y que le inquietó mucho el cúmulo de historias que había sobre el sitio de Cuautla. Y el otro, los hechos que consigna el distinguido ancestro de el diputado federal Francisco Rodríguez Montero, nuestro primer cronista municipal, don Felipe, que no le gusta a mi compadre que le diga Vinicio Montero, Felipe Montero, coincido ya, don Felipe Montero, quien nos hace los apuntes para la historia desde un punto de vista privilegiado. Él participó antes y durante el sitio de Cuautla, y después como autoridad de Cuautla en una visita que le hace el gobernador del Estado de México, porque pertenecíamos ya a esa denominación, Lorenzo de Zavala, le encarga ante el cúmulo de historias que haga los apuntes correspondientes, y él, en compañía de su cabildo, gente que había participado antes, durante y ahora después del sitio de Cuautla, para realizar la nomenclatura, y juntos recordaron los eventos que ahí sucedieron y que vivieron, muchos de ellos no como unos personajes ubicos en cualquier lado, pero sí Felipe en un lugar, otro en otro, otro en otro, y nos fueron dando el relato maravilloso de por qué nuestro centro histórico tiene los nombres que tiene. Y por otro lado, la Secretaría de la Defensa Nacional, en la obra que les refiero, con datos que les gusta llamar a los académicos datos duros, todo está fundamentado en las cartas que existen en el Archivo General de la Nación, en un cúmulo muy considerable, firmadas por el mariscal de campo Calleja del Rey, Félix María Calleja del Rey, y algunas otras que son propaganda, que son como proclamas, que firma el mismísimo don José María Teclo Morelos y Pavón. Y en esas cartas, en esos partes de guerra, en esas proclamas vamos a encontrar los hechos duros o los hechos que van a hablar de los personajes por medio, vuelvo a repetir, de sus hechos. Eran las 7 de la mañana cuando este día, hace 204 años, comenzó a ser bombardeada Cuautla. Cuautla, ya visitada por Morelos con anterioridad, había sido ya fortificada debidamente. Habían tenido una escaramuza un día o 2 días antes, allá por el Calvario, donde estuvieron a punto de matar a Morelos. Allí perdió un lugarteniente llamado El Curro. Todo esto es parte de guerra de Calleja. Algo que le parecía sencillo se le convirtió en una tormenta que, si bien no lo dice en sus partes de guerra, sí lo trasluce de manera clara y nítida, porque en términos coloquiales vamos a decir que engordó el perro. Algo que le parecía muy sencillo de tomar Cuautla, es un hecho, trajo a su esposa. Eso nos permite colegir ciertas situaciones. Es difícil poder afirmar con certeza que le dijo a su esposa: ahorita vengo, en 2 horas desayunamos. Pero no es tan difícil colegirlo, ya que tenemos los datos de dónde estacionó la carreta con la esposa. Y así vamos construyendo la historia. Él, enfrentado pocos días antes o pocos meses antes a las hordas, permítanme la palabra, que comandaba Hidalgo, que no era un ejército. El 16 de septiembre se proclama el grito de independencia, si bien adhiriéndonos a la figura del rey de España, Felipe VII, por parte de Hidalgo, Fernando VII. Antes, poco después de 9 meses, está fusilado Hidalgo y los principales incitadores. Parecía que había muerto el ideal de la lucha por la independencia. Pero después del 16 de septiembre, 2 semanas aproximadamente, en la hacienda de Charo, llega de manera muy humilde don José María Teclo Morelos y Pavón a pedir que le dé permiso de pertenecer a su tropa como capellán. Estos sacerdotes que dan la extramunción en momentos de muerte, que va a confesar a los soldados. E Hidalgo, por necesidades tácticas, y yo creo, esto es cosa mía, con una penetración psicológica que debe de contar cada líder, descubre en Morelos las prendas inmediatas y le da el nombramiento de capitán para que insurreccione en su nombre toda la parte del sur
que él bien conocía, porque la Providencia, también, pero así lo creo, lo había hecho conocer cuando fue y tuvo un cargo muy importante como jefe del transporte, que lo hacían en las Émilas, y llevaba pues, los caudales, los dineros de la gente de Michoacán para ir a comprar las ricas mercancías que llegaban en la nao china a Acapulco, y esto le permitió conocer los caminos de Morelia hasta Acapulco, las cañadas, las encrucijadas, los atajos. Le enseñó a prevenirse de los asaltos, de los bandoleros, y por ende a manejar las armas, a manejar tácticas, pero lo más importante, me parece, que cultivó amigos, a los Bravo, a los Galeana, conoció a mucha gente, de tal forma que cuando regresó por ese rumbo, y ahora ya investido como sacerdote, pues el respeto y la admiración de sus amigos fue más. Y el caldo de cultivo en que se encontraba la Nueva España contribuyó en mucho a que se le adhirieran. Y así, una vez muerto Hidalgo, y pareciendo que había acabado esta lucha, la va a encabezar nuestro gran prócer. Y a Cuautla toca, por providencia, ser el punto estratégico, el punto geográfico estratégico, donde se va a librar esta batalla del 19 de febrero, donde mucho va a dilucidarse la suerte del ideal de nuestra independencia. Nada menos y nada más que nos toca esa gloria. Y justo es decirlo, que antes de que llegara Morelos, ya los próceres cuautlenses como Felipe Montero, y por eso existe una calle que se llama de conspiradores, ya estaban conspirando en contra de la corona. De tal forma que Morelos encuentra en Cuautla magníficas condiciones en cuanto a la idea de luchar por la independencia. Ya estaban varias de nuestras calles de manera bien fortificada. Ya había trincheras cuando él llega y ve la algarabía de la gente cuautlense cómo lo recibe. Y él sí trae un ejército. Hemos platicado, sin llegar a la discusión, con la Secretaría de la Defensa Nacional. El Ejército Nacional Mexicano como ejército, nosotros sostenemos que nace el 19 de febrero de 1812 en Cuautla, porque tenemos estandartes, tenemos unidad de lucha, pero sobre todo porque peleamos contra banderas extranjeras. No así el ejército que merece todos mis respetos, hoy es su día, ejército constitucionalista, que nace en 1913 por un decreto de Venustiano Carranza y que va a pelear contra hermanos, y va a pelear con la idea de restituir la legalidad, pero finalmente es una lucha de poderes entre hermanos. Aquí en Cuautla vamos a pelear contra banderas extranjeras y consideramos que nace el Ejército Nacional Mexicano el 19 de febrero, porque hay capitanes, hay generales, hay sargentos, hay cabos, hay trompeta de órdenes, estandartes como dije, incluso monedas, se le pagan haberes a los soldados cada 8 días, y nace aquí el 19 de febrero, acta de nacimiento, hora de 1812, 7 de la mañana, lo dice Calleja en su parte de guerra. Y acostumbrado él y envanecido por sus victorias, que había hecho pedazos, dije, a las órdenes de Hidalgo, no concebía que hubiera una organización como la militar, como la que va a descubrir, desgraciadamente para él, ese 19 de febrero de 1812. A su ejército lo divide en 4 columnas, como sabemos, uno para atacar por el oriente, otro para atacar por el poniente, otro por el mero centro, y él en forma de gancho para entrar en lo que supuestamente quería entrar por la calle de Catalán en forma de gancho, y que le había dado resultado como táctica guerrera clásica, pero envanecido por sus triunfos, olvidó que tenía una vereda más fácil, que gracias a Dios nos sucedió, que si nos ataca por el sur, probablemente no estuviéramos platicando de esta hazaña militar que hizo el gran Morelos, pero esa hazaña porque él previó que así iba a ser el ataque. En su plan de guerra, en su plan de batalla, en su orden de batalla, él previó que este señor, envanecido por sus triunfos, iba a entrar por el centro de Cuautla.
como tal lo hizo, y como tal él designa a su más valiente en esos momentos, a su más valiente colaborador, que es Hermenegildo Galeana, un hombre que jugaba con la idea y enfrentaba a la muerte con una temeridad rayada en la locura, un hombre temerario y valiente. Y a él lo pone precisamente al resguardo de la trinchera principal, que es la que conocemos ahora como Batalla 19 de Febrero, llegando a la plazuela Hermenegildo Galeana, que con justo homenaje recibe ese nombre. Y Cuautla está guarnecida, Morelos lo escribe, existe, dice, por la mano de Dios. El cielo bendito de Cuautla está guarnecida por la mano sagrada de Dios, y transmite eso a sus soldados, para que el ideal que tienen de estar defendiendo un ideal importante, lucha de la independencia, mezclada con ideas religiosas, da por resultado lo que Calleja escribe. Parece un nuevo Mahoma, lo siguen como si fuera un nuevo Mahoma, que les promete la resurrección y por el momento los goces con las huríes. Así eso lo escribe el mismo Calleja. Y va a encontrar Calleja que esa batalla que preveía él a lo sumo de 2 horas, él le va a resultar en una pesadilla de cerca de 6 horas, 7 horas. Y con los partes de guerra que le van diciendo que la columna fuerte de José María Jalón está cediendo porque matan a uno de los capitanes más distinguidos español, que es Pedro Segarra, y lo mata personalmente Galeana cuando se monta en la trinchera y le asesta los balazos. Y en algo, eso sí yo no lo he visto, sé que en el parte de guerra jalan el cuerpo de Segarra, ya no sé si le quitaron las charreteras y se las pusieron a Galeana, escolto, como un homenaje a su hombría, que todavía se sube y tumba a los servidores de una batería que estaba dañando mucho con sus balas de cañón. Ese era Hermenegildo Galeana. Y en esa revuelta viene el conde de Casarrul por la calle del Encanto, que ahora es precisamente fin del Rul, y un niño de los emulantes en guerra, al parecer herido de un brazo, Narciso García Mendoza, asesta o toma la tea para encender el botafuegos del cañón, con el resultado de que hace pedazos a los que estaban a punto de tomar esa trinchera y entrar a la plazuela hoy de Hermenegildo Galeana. ¿Y quién cae? Uno de los hombres más acaudalados de la Nueva España, dueño de las principales minas de Guanajuato, dueño de una de las palacetes señoriales en la Ciudad de México donde se hospedó Calleja, el conde de Casarrul. Ahí cae, herido y muerto posteriormente. Y por otro lado, Oviedo, que intenta entrar por la calle ahora que se llama de Oviedo, donde es más que masacrado, le da muerte. Perdónenme, son seres humanos, pero perdónenme este dislate, les dan muerte de lagartija o de iguana, a pedradas, con ondas fortísimamente empujada a la piedra por las huestes del general Morelos y de Galeana, que estaban en la plaza de San Diego, y Arcaraz adelante. Y Calleja comienza a recibir los partes de guerra de que están heridos, están muertos, y descubre con tristeza para él que muchas balas, que ya les dirá la sorpresa aquí nuestro amigo Samuel, muchas balas vienen marcadas con su propia insignia de su ejército, fuego cruzado, la táctica de Morelos. Y entonces se entra en angustias, por eso se llama la calle de Angustias de Calleja, por ahí sentado en una piedra, mesándose en los cabellos, y emprende la retirada, por eso se llama retirada de Calleja, y se va a refugiar a la hacienda de Santa Inés. Galeana quiere perseguirlo, pero Morelos lo detiene. E hizo bien, porque había caballada fresca de Calleja esperando para cubrir su retirada. Y así este día, el 19 de febrero, vamos, como dice después un telegrama, muchos años después, Ignacio Zaragoza en la batalla de Puebla, yo le pongo, discúlpenme que me tome esa libertad, las armas nacionales se cubren de gloria, el 19 de febrero de 1812.
y va a dar inicio a lo que conocemos como el sitio de Cuautla, y que algunos tratadistas en el libro que les digo de la defensa nacional hacen el cálculo de que costó a la corona la movilización de tropas, la sangre, los bagajes militares, el pago, los cañones, los transportes, cerca de 2 millones de pesos oro. Eso lo afirman ellos en sus propios partes de guerra, lo cual significa una suma fabulosa y que evidentemente trajo un daño enorme al virreinato y a la corona. Y también permítanme, el dislate lingüístico sirve de trampolín para que políticamente el movimiento resurja, porque estaba a punto de morir muerto Hidalgo y sus seguidores. Estaba a punto de morir el sagrado ideal de la independencia, y sirve de resorte y trampolín para que vuelvan a renacer los ánimos, y viene la caída de Oaxaca, y vienen los sentimientos de la nación, y viene la construcción de Apatzingán, y viene todo ello. Sin Cuautla no hubiese sido posible. Y por eso es importante que lo divulguemos, lo tengamos, que nos demos orgullo de pertenencia, identidad y raíces, que es lo que finalmente sostiene a la nación, por más avasallada que sea, tanto por enemigos externos como por enemigos internos. Nos enseña eso la historia en Japón, quedaron deshechos y ahora son una potencia, porque se supieron asir fuertemente a sus ideales, a sus raíces. Y con esto termino. Muchas gracias. Aprovechando la interesante plática de Óscar, queremos darle las gracias públicamente al diputado, el ingeniero Francisco Montero, por la donación de 2 balas localizadas en su gestión en el Calvario, lo que conocemos como la iglesia del Calvario, y las está donando. Bueno, esta donación ya tenía varias propuestas, ¿verdad? Y el día de hoy nos está entregando 2 balas. A ver, sácalas por ahí. Nos trajo la sorpresa, ¿cierto? Nos está entregando 2 balas localizadas en el Calvario. Muchísimas gracias, tanto en nombre de la sociedad y te damos las gracias. Pues después de estos breves comentarios, cedemos el uso de la voz a Samuel Hernández Beltrán. Gracias. Bueno, primero agradecer a todos ustedes, amigos que gustan de la historia, que refuerzan su identidad cotidianamente, especialmente a mis amigos de Ayala, que organizados en su grupo 11 de marzo, igual que nosotros los de Cuautla, ellos tienen una identidad muy grande, que parte precisamente el 11 de marzo de 1911. Un siglo después del sitio de Cuautla, nace precisamente la revolución de Zapata. Entonces, todos ellos son ciudadanos distinguidos de la ciudad de Ayala. Aquí bien está Lucino Luna, ¿no te veo por ahí? Hasta allá está atrás, es director del museo de la casa natal de Emiliano Zapata. Por supuesto, hay un personaje que dice que sabe algo de historia de Zapata. Yo todavía lo dudo un poco, pero es una broma, ¿eh? Amador, como siempre, con respeto. A su presidente también, del doctor, siempre muy amable por estar con nosotros, Octavio. El cronista de Ayala también, bienvenido. Bueno, pues a todos ustedes, muchas gracias. Por supuesto, alguien debe dar la cara por el ayuntamiento, ¿no? Y pues qué bueno que está nuestro regidor de la nueva administración, que está aquí, Andrés. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, si hablamos de personalidades, pues aquí están los descendientes de Emiliano Zapata. 2 nietos de Emiliano Zapata que también nos acompañan. A Panchito ya lo presentaron. Es un honor siempre para mí hablar cuando está
alguien de la familia Montero, que para nosotros Felipe Montero es el más grande patriota, para mí es el más grande patriota de Cuautla. Entonces, bienvenido, Panchito. Y mi maestro de hace escasos 40 y tantos años que tuve en la Facultad de Filosofía y Letras, allá cuando estudiábamos, me honro mucho yo en estar siempre presente con él, porque desde los últimos, dijeran en esa época, las vacas sagradas de la Facultad de Filosofía y Letras, en aquel, pues nada menos estuvo con esos personajes que son inmensos. Ahora, Lemois, Quirarte, Rus, toda una serie de personajes que se han convertido ahora en quizás los representantes de la cultura mexicana. Pues Tarcisio es uno de ellos y es de los sobrevivientes que quedan. Para mí es un honor estar en mi antigua maestra. Bien, y por supuesto, pues, por ahí le tenemos un encargo muy especial a Vinicio, porque, pues de una vez, para que ustedes sepan por qué está aquí. Miren, él, empapado por nuestra historia de Cuautla, gran admirador, por supuesto, de esta gesta histórica, y sabiendo de la situación que pasábamos en el momento en que nuestra estatua de nuestro héroe Morelos pasaba a ocupar un lugar que no es, pues no es del todo ahorita incluso muy digno. Entonces él, viendo esa situación, levantó la mano y nos dijo, precisamente el 22 de diciembre del año pasado, que se cumplían los 200 años del fusilamiento de José María Ambrós y Pavón, él vino a Cuautla, hizo un compromiso, y quiero que quede bien claro. Nada más estuvimos nosotros, el Consejo de Cronistas y el señor Benicio Limón. Y él se comprometió a que, viendo que el lugar no es el digno y ni el basamento es el digno para nuestro héroe, él se comprometió a que este año levantará su organización, y él como su representante, precisamente el basamento digno a nuestro héroe de Cuautla. Por eso se encuentra aquí, y le damos, de veras que es aplaudible que una persona ahorita se desprenda de una buena cantidad de dinero, porque esto va a costar, y va a costar. Entonces, sí, para nosotros, como historiadores, como consejo de la crónica, pues nos llamó mucho la atención la posición de él ante esta situación que se dio en Cuautla el año pasado. Entonces, por eso es que nos acompaña, y le tomamos la palabra, por supuesto. Le tomamos la palabra, y esperamos que este año ya se están haciendo algunos estudios de cómo quedaría y en dónde quedaría. Va a quedar, por supuesto, en el lugar que siempre debió haber quedado. Es en la plaza principal de Cuautla, el Zócalo, como lo conocemos. Así como Galeana 200 años reclamó su lugar ahí en donde se encuentra ahora, Morelos lo reclama igualmente. Y esta estatua debe quedar aquí en nuestra plaza principal, a donde fue su cuartel general. Entonces, agarramos la palabra, y yo creo que al final nos darás un mensaje, por favor. Bien, yo me gusta siempre mejor estar parado, porque ya me canso. A mí me toca dar la plática, la charla. ¿Qué consecuencias tuvo la batalla del 19 de febrero? Es un tema un poco difícil, porque hay que interpretar muchas cosas. No tenemos el tiempo necesario para poder entrar en materia. Ya apuntó Óscar algunas de las consecuencias que tuvo la batalla del 19. Pero yo voy a enmarcar dos nada más, que para mí son de suma importancia. El 19 de febrero a las 7, 8 de la noche, en la hacienda de Santa Inés, se reúne Calleja con su plana de oficiales. ¿Y qué hacemos? Todos llegaron a un consenso. Vamos a diferir un nuevo asalto sobre Cuautla. Cuando tengamos el reforzamiento necesario para poder atacar, lo haremos. Ese fue un acuerdo entre su comando y el propio Calleja. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que esa misma tarde-noche, Calleja estaba seguro que ya Cuautla no tenía que ser asaltado. ¿Por qué? Porque estaban enterrando a sus muertos, que no era uno ni era dos. Se calcula que por lo menos 500 hombres de las armas de Calleja
quedaron tirados sobre Cuautla, mismos que recogieron en su mayoría y se los llevaron. Y además, lo más importante para Morelos, que habían acabado, como ya lo señaló la mesa, con personajes que eran los jefes de las columnas que atacaban a Cuautla: el conde de Casarrul, Juan Nepomuceno Oviedo, coronel de los Patriotas de San Luis, el conde de Alcaraz, Segarra y muchos otros oficiales que tenemos la lista precisamente que nos dio el propio Calleja después de la batalla. Para Calleja quedaba bien claro: asaltar Cuautla nuevamente es exponer al ejército virreinal. Y exponer al ejército virreinal, que es el que sostenía a este aparato político, era de muerte. Una derrota más y se acababa la Nueva España. Así era de difícil la situación en ese momento. Calleja, cuando vio cómo los defensores de Cuautla se echaron encima sobre su ejército, que no eran soldados como lo era el ejército del centro de Calleja, la gente de Morelos era un pueblo levantado en armas, campesinos, hombres del campo, y los líderes, por supuesto, los Bravo, los Galeana, ellos sí tenían un poco de escuela. Pero ponerse nuevamente contra ese ejército que defendía Cuautla era exponer al propio sistema colonial. Calleja llegó a la convicción de que no podía asaltarlo y no debería de asaltarlo. Sí necesitaba refaccionarse inmediatamente con todo lo demás que pudiera llegar a Cuautla: hombres, cañones, fusiles, todo lo que pudieran mandar. Pero Cuautla debería ser sepultado aquí mismo, en sus ruinas. Morelos, sin embargo, después de esta batalla, el triunfo enardeció, por supuesto, a su gente. Era algo increíble lo que había pasado en Cuautla. O sea, haber puesto al tú por tú contra un ejército español ya era mucho, y salir victorioso era más todavía. Morelos pensó que sobre Cuautla caería un nuevo asalto, y más cuando vio que llegaban de la línea de Chalco, Ciudad de México, Chalco, Cuautla. Precisamente se refaccionaba el ejército de Calleja, y temblaron seguramente el 1 de marzo cuando vieron llegar 2,000 hombres más que venían precisamente de la ciudad de Puebla, que habían fracasado en su intento de tomar Izúcar. Ciriaco de Llano venía precisamente a unirse a los 4,149 hombres que traía Calleja cuando atacó. Ahora venían otros 2,000, pero ojo, traía 2 batallones nuevos que acababan de llegar de España el 15 de enero de ese 1812. Los batallones de Asturias y de Lovera, 2 de los batallones más significativos de España, llegaban, sanguinarios y crueles igual que Calleja. Entonces, Morelos pensó que iba a caer en mayor proporción un nuevo asalto sobre Cuautla. 2 días después del 1 de marzo, cuando llega Ciriaco de Llano, se empiezan a dar cuenta de que ya no va a haber ningún asalto nuevo sobre Cuautla. Cuautla va a ser sitiada, como yo pienso que lo determinó Calleja desde el mismo 19 en la noche. No voy a poner en juego a todo el sistema colonial. Una derrota más y se acababa la Nueva España. Juren ustedes. Morelos incluso pensaba hasta cómo iba a seguir a los fugitivos, como lo pensó el 2 de mayo. Entonces, esa es una de las consecuencias inmediatas de esta situación que se vivió en Cuautla el 19 de febrero. Pero viene otra que va aunada también a esto. Este triunfo es una consecución del sueño de Hidalgo. El 16 de septiembre de 1810 no solamente era un grito de independencia, era el nacimiento de un Estado insurgente, de un Estado americano beligerante en contra de España. No en contra del ejército, del virreinato, no, enderezado contra España. Yo ahora reclamo
un estado independiente para la gente autóctona. Hidalgo le llamó la América Septentrional. Aquí en Cuautla, Morelos se empieza a llamar la América Mexicana, que se reafirma en el Congreso de Chilpancingo. Entonces, estamos enfrente, como bien lo marcó Oscar, ese estado beligerante, ese estado americano, había muerto el 17 de enero de 1811 en Puente de Calderón, cuando es destrozado el ejército de Hidalgo. Ahí se acababa el sueño de esa nación. Y aquí en Cuautla renace, pero como lo dice el maestro Lemois, Cuautla es el punto de arranque de Morelos como líder militar y como estadista, porque él entiende perfectamente ese planteamiento. ¿Por qué? Porque él había nacido igual, y lo dice en 1815 cuando está ante la Inquisición, que lo acusan como un clérigo español, y dice: no, yo no soy ningún clérigo español, yo nací el 20 de octubre de 1810 como ciudadano americano, la nueva patria por la que luchaba. Y no soy clérigo, porque en la primera batalla que tuvo, sus manos se mancharon de sangre, y en ese momento cualquier sacerdote pasa a un estado irregular, ya no es clérigo. Eso le reclama la Inquisición y a la Iglesia. A mí no me pueden juzgar las leyes que se le ponen a los españoles, porque yo no soy español, soy americano. Y además, soy miembro del gobierno, segundo vocal del gobierno americano y jefe de los ejércitos americanos. Esto nos dice claramente que Morelos tenía perfectamente la conciencia de que su movimiento se enderezaba hacia el establecimiento de un Estado americano, como se va a ver con la Declaración de los Sentimientos de la Nación y la Carta Constitucional de Apaxingán. Entonces, este triunfo del 19 no es nada más es un triunfo militar, no, es el renacer de ese planteamiento de su maestro ideológico de Morelos, que fue Miguel Hidalgo, del Estado americano. Eso es para mí lo más importante de consecuencias de la batalla del 19 de febrero. El sitio de Cuautla ya será otra historia, y esa la vamos a platicar en los meses subsecuentes, cuando nos acompañen todos ustedes, para ver cómo se fue llevando a cabo ese sitio que se va a convertir en la epopeya de la independencia. Unos autores dicen de los 11 años que luchó nuestra guerra libertaria. No, yo creo que es más, y cubre casi todo el siglo XIX. Yo he analizado batalla por batalla de las que se dieron en la lucha por la soberanía nacional. No se puede comparar esta estrujante historia del sitio de Cuautla, como ya un pasaje de una leyenda que nos platicó Carlitos, de que se da durante el sitio. Entonces, están todos invitados que para la próxima ocasión nos veamos aquí y vamos a seguir dialogando sobre el sitio de Cuautla. Muy amable por su asistencia a todos ustedes. ¿Cuándo es la próxima ocasión, maestro? Díganos de una vez. ¿Cuándo es la próxima ocasión? Yo creo que un mes haremos que acontezcan varios elementos que son muy importantes para que ustedes puedan entender la mecánica del sitio y cómo se va formulando y todas las implicaciones tan grandes que va a tener. Un mes, yo creo, estaremos vamos a presentar un texto de leyenda de allá de Anemicuilco, el señor Aguilar, para el 26 de febrero. Aquí nos vemos a las 5 de la tarde, ¿no? A las 5 de la tarde, y subsecuentemente tenemos varios libros que vamos a ir presentando y les vamos a ir mandando. Los que tengan ya contacto aquí en Cuautla, bueno, aquí en el museo por medio de internet, ¿cómo se llama? El correo. El correo, ¿sí? Ahorita se los pasamos
y vamos a estar en toda esta actividad. Siempre, cada año con año hacemos actividades, todo lo que es el sitio de Cuautla. Entonces lo vamos a estar invitando. Gracias. Gracias por sus participaciones. Y bueno, toca el momento del uso de la voz al ingeniero Francisco Rodríguez Montero. Antes de la independencia, el 19 de febrero de 1812, hace exactamente 204 años. Ahí me da un inmenso gusto que el maestro Carlos Barreto haya organizado este inicio de la batalla precisamente hoy 19 de febrero, aquí en el lugar donde el generalísimo durmió más de 80 días. Y me da gran gusto el ver gente tan importante, personalidades que les gusta la historia. Y es el momento en que debemos, los cuautlenses, los que nos gusta la historia de México, pero principalmente los episodios vividos aquí en esta heroica e histórica ciudad, de que a las nuevas generaciones les hagamos conocimiento de lo que se ha vivido en esta tierra. Se han perdido gran parte de la historia, de la cultura, y es necesario que busquemos la forma para hablar con el secretario de Educación Pública, para que cuando menos aquí en Cuautla, todos nuestros niños, y en Morelos en general, todos nuestros niños tengan una preparación, una educación histórica, porque Cuautla la merece. Hoy tuve la oportunidad de traer estas dos bombas que encontramos en una excavación cuando adquirimos la capillita del Calvario, que inexplicablemente pertenecía a un particular, y así en Cuautla las grandes hacienditas pertenecieron a particulares últimamente que las demolieron. Afortunadamente esta se conservó, y acuérdense que la capilla del Calvario formó parte importante de su posición para de ahí estar lanzando los bombazos a Cuautla. Y hasta ahora le entrego porque para mí casi fueron 20 años de intensa labor trabajando en el gobierno, y no había habido oportunidad, aparte de que estos proyectiles pues se resguardaron y se los llevó una persona, los tenía fuera de Cuautla, y ya fuimos por ellos. Y qué mejor momento, hoy 19 de febrero, entregarlos precisamente en honor pues a esa gran batalla de nuestro generalísimo Morelos. Hablar de Morelos pues es hablar de el héroe más grande de México. Si aquí Morelos hubiera perdido la vida o lo hubieran aprendido, se acaba totalmente el movimiento revolucionario de independencia. Pero ese genio nativo, esa genialidad que tenía nuestro general Morelos, hizo que con poco hiciera mucho, porque no se compara el ejército realista de Félix María Calleja del Rey con un ejército también disciplinado, porque Morelos tenía esa facilidad. Él aprendió desde muy joven lo que comentaba el cronista, de vivir en el campo, de sufrir ataques de maleantes cuando él era el jefe de esas expediciones que venían de Acapulco hacia Morelia, que eran de muchísimos bestias que cargaban toda la mercancía de China, y eso le permitió a él pues tener experiencia para el manejo de las armas. Conocía perfectamente bien prácticamente todo Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Morelos, y eso le permitió a él adquirir esas dotes de militar. Pues amigas y amigos, agradezco a todos ustedes que nos acompañen, a nuestro buen amigo Vinicio Limón, que nos conocemos desde hace muchos años, y qué bueno que te has interesado por la historia aquí en Cuautla. Pues a Carlos Barreto, que nos conocemos de toda la vida cuando él era trabajador de ferrocarriles y después ahora gran historiador. No, sí, como no, pues me tocó hace 25 años cuando comenzabas tú a sacar los datos de los manuscritos de Felipe Vinicio Montero ahí en Cuernavaca. A Óscar, que es mucho menor que nosotros, pero que también lo conocí de toda la vida porque fue el secretario particular de don Mateo Zapata, en paz descanse, y que ahí yo creo le dio la oportunidad a Mateo de decir: te pones a estudiar la historia de Cuautla. A nuestro buen amigo y maestro
Samuel Hernández Beltrán, contemporáneo mío en la universidad, aunque más joven, yo ya estaba más arriba, pero debo decirles que también eres un niño artillero. Una anécdota nada más, formamos ahí en la Facultad de Ingeniería un equipo de fútbol interior en la universidad, no teníamos portero y tuvimos que hacer uso pues, de los cachirules, y él estaba en filosofía, pero fue nuestro portero del equipo Niños Artilleros de Coahuila. Pues hablar de nuestro querido y respetable amigo, el doctor Tarcisio García Díaz, pues no tendría fin. Una persona que toda su vida, desde muy jovencito, desde que entró a la universidad, pues la dedicó prácticamente a la investigación histórica. Y que ahorita él, con sus cerca de 80 años y casi 60 y tantos años como profesor emérito de la UNAM, vecino nuestro desde hace más de 40 años en Tetela del Volcán, y ahora nuestro próximo presidente del Consejo del Patrimonio Histórico, que vamos a tener mucho trabajo, doctor. Vamos a tener que unir a todo Cuautla. No vamos a hacer grupitos acá y grupitos allá. Vamos a unir a todos los historiadores, vamos a unir a todo el pueblo de Cuautla. Y el doctor le va a tocar hacerlo. Amigas y amigos, muchas gracias por su importante presencia. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, cedo el uso de la voz a Vinicio Limón. Pues quiero primero agradecerles al Consejo de Cronistas de Cuautla que me haya hecho esta invitación, y bueno, pues qué gusto estar con los amigos, con Panchito, con Carlos Barreto, que es un excelente cronista, con Óscar Apáez, que bueno, una narrativa impresionante, Samuel Hernández, pues, ¿qué puedo decir? Viven en carne propia y con todo el conocimiento del maestro Tarcisio. Y a todos ustedes, muchas gracias por recibirme aquí en Cuautla y invitarme a esta importante reunión. Morelos no nace en este estado, en esta región, y tampoco muere en esta región. La grandeza de Morelos está en dos situaciones: los sentimientos de la nación, que diría que es algo que todavía está inacabado en este país. Si leemos los sentimientos de la nación, nos damos cuenta todavía de cuánta injusticia hay, de cuánta impunidad hay, y que todavía el trabajo ideológico de Morelos no está concluido. Los sentimientos de la nación sigue siendo la brújula de este país, sigue siendo la estrella que sigue iluminando este país para buscar aquello que después de 200 años sigue vigente, los sentimientos de la nación. Y lo más importante, donde Morelos llega a la cumbre de la historia, es aquí en Cuautla. Juárez tuvo la sabiduría y la inteligencia para que esta región le nombrara Morelos, el siervo de la nación. Y creo que algo pasa en el gobierno, en los gobiernos, que se olvidan de la historia, ¿no? Y esta reflexión la quiero hacer porque el 22 de diciembre que estuvimos aquí, no hubo un solo acto más que el de los cronistas de Cuautla en el 200 aniversario de en el 200 conmemoración del fallecimiento del generalísimo. Ningún funcionario más del gobierno, del Estado, de los 3 niveles, se le hizo un homenaje a Morelos. Eso genera tristeza porque el rescatar los valores y nuestra identidad nos permite tener un curso de dirección para las nuevas generaciones. Y la historia es fundamental para poder saber cuál es el destino de nuestro Estado. Y la raíz y la razón de muchos de los problemas que tenemos actualmente están incubados en la historia.
Panchito lo decía hace un momento, tenemos que unir a Cuautla ¿con qué? Con la historia, con principios, con valores, con actos que han hecho que reflexionemos qué es lo que sigue, qué es lo que tenemos que hacer. Por eso, cuando mis amigos Carlos Barreto y los cronistas me comentaron de la situación que estaba esta estatua, a mí se me hizo que no era algo correcto que estuviera en el traspatio de una estación cuando esta estatua tenía un lugar muy importante, ya que en su momento Porfirio Díaz fue el que mandó hacer esta estatua y la donó, entiendo, a Cuautla, y que estaba en un lugar muy importante. Entonces yo hago el compromiso que los trabajadores de la CTM vamos a aportar un pedestal, exactamente vamos a tratarlo de hacer igual como estaba. Nada más aquí le pedimos a las autoridades, al regidor, que sea el conducto con el presidente municipal para que nos puedan conceder el lugar nuevamente y que en base a documentos gráficos podamos regresar al Generalísimo, al lugar que le corresponde. Cuautla por sí mismo es un baluarte dentro de la historia de esta región y de la historia de este país. Por eso es que a mí me apasiona mucho el tema de la historia, porque efectivamente las nuevas generaciones, si no conocen el pasado, están condenados a perdernos en el tiempo. Morelos está habitado actualmente casi por el 60% de gente que no ha nacido en Morelos. Tenemos gente de Guerrero, de Puebla, del Estado de México, de Oaxaca. Y entonces, hoy más que nunca no podemos perder la identidad de Morelos. Hay que rescatar esa historia, y cada uno de los rincones de Morelos tiene mucha historia. Zapata, es decir, tenemos una riqueza cultural impresionante, pero lo más impresionante es que solamente en Cuautla y quizás en Cuernavaca tengamos cronistas y no en algunos municipios como es en Tlaltizapán, como debe ser en Ayala, para tratar de empezar a rescatar la historia, que esto finalmente nos puede generar un desarrollo en turismo y para poder generar empleos. Porque finalmente recordemos cuánta gente no viene a Cuautla a las conmemoraciones, y esto también implica una derrama económica. Entonces también la historia nos puede servir para reactivar las economías que actualmente están muy deterioradas. Yo por eso le agradezco al Consejo de Cronistas de Cuautla y a todos ustedes que son mis amigos, que los conozco de muchos años, a la mayoría, que me reciban aquí en Cuautla, y yo lo menos que puedo hacer es aportar algo para seguir rescatando los valores de Morelos. Muchas gracias por haberme recibido. Muchas gracias por haberme recibido. Muchas gracias. Les comunicamos que el grupo 11 de marzo trajo mandarinas para darles a los presentes. Gracias. Que se gustan. Y la otra preocupación que tenía Inicio es, él me proponía una serie de fechas para empezar a hacer el pedestal. Entonces yo diría que esto al menos sale fuera de nuestro control. Habría que hablar con el presidente, ¿sí? Habría que hablar con el cabildo para ver qué opinan y cuál es la fecha más conveniente. Puede ser el 30 de septiembre, puede ser el 22 de diciembre, puede ser el 2 de mayo, ya lo tenemos cerca, el 2 de mayo. Entonces esto ya sale fuera de nuestra jurisdicción, y yo quisiera, señor regidor, usted nos haga el favor de ser conducto que nos permita arreglar la fecha para que el señor Limón ya eche a andar a su gente, porque ya la tiene ya preparada. Todavía está, habla ya, ¿cuándo? No sé. Por eso lo invité para este día, que era el más adecuado, y entonces que ya quedamos, nos reunimos con usted y si es posible con el presidente municipal para ver qué procede, ¿sí? Entonces muchísimas gracias por su presencia y damos por terminado. Comentarios si quieres por ahí. Todavía.
Les queda ánimo, ¿eh? Buenas tardes. Solamente un comentario. Yo pertenezco al Consejo del Patrimonio Histórico de aquí de la ciudad de Cuautla. El día 22 de diciembre sí se hizo un homenaje a Morelos aquí en el Zócalo. El día 22 de diciembre el Consejo del Patrimonio Histórico de aquí de la ciudad de Cuautla rindió homenaje a Morelos. No, pero no es autoridad. Nada más para aclarar el punto. Nada más para aclarar el asunto. Efectivamente, el Consejo del Patrimonio Histórico de Cuautla, ACE, que es una asociación civil, fuimos invitados incluso para esa ceremonia muy temprano en el Zócalo, en el busto que tiene el generalísimo Morelos, como año con año lo vienen haciendo, se celebró, pero se refirió el ex senador aquí presente a autoridades. No hubo ninguna autoridad, ningún poder de los 3 niveles que tienen que hayan hecho algún acto de presencia. Nada más con esa acotación, Gregorio. Sí, buenas tardes ya. Quiero agradecer todas las porras que me echaron los compañeros de la mesa. Con algunos nos conocemos hace más de 30 años, con Carlos Barreto también hicimos el primer proyecto para el Museo de Morelos, con Apáez, que como miembro del Consejo del Patrimonio Histórico, al cual me llamó mucho la atención, porque en la mayor parte del país no existen grupos de personas que no tienen dependencia política ni religiosa, etcétera, y que forman un consejo como el que existe aquí en Cuautla y que difunde la historia como la hace. Hay otros grupos también que no voy a mencionar aquí en Cuautla, pero que es muy importante. Yo no soy ni cuautlense ni morelense, de corazón sí. Yo soy Chiva Rayada, nací en Guadalajara, Jalisco, y no tengo 70 años trabajando, hubiera empezado a los 15, tengo 85 años de edad, 3 de pensionado y dedicado a pues mis labores pictóricas también, que tengo y que conoce Carlos Barreto desde hace muchos años. Entonces me dio gusto todo lo que platicaron. Lo más novedoso fue lo de Carlos, de el mariscal, la mariscala de la alegría. Sí conozco yo esa publicación, está en la Biblioteca Nacional. Fui profesor en la Facultad de Filosofía y Letras desde 1962, pero fui investigador en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que es el que gobierna la Biblioteca Nacional, que no es de la UNAM, a pesar de estar entregada para su cuidado a la UNAM, y está en el campus del CEU. Estuvo mucho tiempo en Isabel la Católica, en el centro, en una iglesia de acuerdo a la ley Juárez, que fue confiscada al clero, una iglesia, Santo Domingo, que todavía, ya siendo un edificio oficial, la gente que no sabía pasaba por enfrente y se
¿sí? Pero era laica, era de la encargada a la UNAM, ¿sí? Y bueno, pues trabajé en Cuernavaca, creamos algunas instituciones, como el Instituto Estatal de Documentación, con Valentín López, casi 10 años trabajé ahí. Hicimos, no voy a lo propio, ¿no? Bueno, pues agradezco los aplausos que dieron, y estoy a sus órdenes en el Consejo del Patrimonio Histórico de Cuautla. Gracias. Pero un momentito, Narciso, yo te propongo, ya nos comprometemos con toda la comunidad para que se haga una exposición de tus pinturas, que es la gente que te conoce menos. ¿Sí? ¿Qué te parece? Ahora nomás dinos qué fecha. Dentro del marco de la celebración. Al fin los cuadros ya los tienen, nomás es cosa de que le pongamos fecha. Bueno, no me da la voz. Luego platicamos de lo que tengo acumulado. La pintura ha sido para mí un estrés, y he hecho exposiciones en la Universidad Iberoamericana. Hice la primera hace 40 años, pero hice una en el Jardín Borda, que tuvo bastante éxito. Lo que pinto son cuescomates y vistas de los volcanes y de las tradiciones que se conservan en la mayoría de los pueblos, los danzantes, etc., ¿no? Y luego platicamos ahora. Agradezco mucho tu propuesta, y estoy en la mejor disposición, ¿sí? No sé si yo lo dije, de la Biblioteca Nacional, tu texto que estás investigando sí está ahí. Es decir, la Biblioteca Nacional es como la Biblioteca de Washington, es la nacional, por eso no pertenece a la UNAM, sino pertenece al gobierno, bueno, a México, y tiene manuscritos, no muchos, pero tiene incunables, es decir, una serie. Y ahí está este texto de la Mariscala, pero no lo han trabajado. Este fue un acierto tuyo para presentar a una de las mujeres famosas. Hay 4 o 5 que sí participaron. Este sitio, que es muy reconocible desde el punto de vista militar a nivel mundial, es la participación de las mujeres que tuvieron. Cuautla dejó ahí la mitad de la población muerta por los cañonazos, la destrucción de las casas, luego las pestes, los cadáveres que no fueron sepultados, etcétera, que se extendió no nomás en Morelos, sino más allá de esto. Son los aspectos negativos, no fue nada más de Cuautla, es igual en cualquier parte donde hay violencia, etcétera. ¿Sí? Gracias. Nada más que si ustedes a lo mejor tienen alguna obra, la primera noticia que tenemos de la Mariscala de la Alegría está en una obra que muy tempranamente, en el siglo XIX, 1869, aparece en el libro, una novela histórica de Juan A. Mateos, que se llama Los Insurgentes. En esa novela histórica, por primera vez, aparecen pasajes históricos hechos novela. Y ahí es donde por primera vez se maneja a la Mariscala de la Alegría. También Guillermo Prieto, en sus romances,
Cuando visita Cuautla, Guillermo Prieto, el distinguido colaborador de Benito Juárez y gran poeta, también recoge esta tradición y le hace un romance. Y yo creo, bueno, ahora ya todo el mundo se interesa, bueno, qué bueno, me da gusto que no sembramos este petate, como decimos por acá. Por acá estaba el uso de la palabra. Pregunto, ¿cuáles serían actualmente los límites? En aquel entonces fue el sitio de Cuautla. Buenas tardes. Bueno, primero felicitarlos. Y yo creo que el respeto es el que se han ganado por su trabajo, todos los que están ahí al frente, ¿no? Entonces creo que su trabajo, ¿no? Y yo nada más sí quisiera pedirles a todos. Luego nos preguntan, ¿de dónde vienes? De Cuautla. No venimos de Cuautla. Nosotros siempre somos de la heroica histórica ciudad de Cuautla. Porque realmente nosotros también hemos perdido este valor. O sea, y a nosotros nos da, ya vienen los de la heroica histórica. Sí, exacto, esos vienen. Entonces me da gusto y los felicito, pero ahorita vengo porque creo que lo que se hablaba, ¿no? La cuestión religiosa que se tenía. La iglesia hoy de Ciudad de Pueblo, el segundo viernes, pues antes la calle se llamaba segundo viernes, ¿no? Entonces también ahí hemos andado perdiendo, yo sé la historia, pero esa correlación religiosa de Morelos, pues también por ahí, ¿no? Y hoy me dio gusto porque estuve ahí, que llegaron, o sea, no hemos perdido, ahorita me da gusto estar aquí los de Ayala, llegaron la peregrinación de Tenestepango, porque no hemos podido ni vamos y ni queremos perder esa correlación, tanto económica, social. Entonces, esa situación de que sí se tenía la calle segundo viernes, yo sé, todavía, qué bueno que la ciudad, para mala suerte, sigue creciendo desordenadamente, pero bueno, ahí está. Entonces podríamos seguirle poniendo nombres, pero yo creo que sería importante, ¿no? Porque no deja de ser el segundo viernes y venir los pueblos a las peregrinaciones, que a lo mejor se va perdiendo porque ya vienen los ambulantes y bueno, un desorden, ¿no? Pero no, yo me resisto a perderlo, ¿no? Yo en lo personal. Entonces, por eso sí quisiera saber si hay alguna posibilidad que en algún futuro pudiera recuperarse esa calle por esta cuestión religiosa también de Morelos, ¿no? Por favor. Buenas tardes, con la venia de todos ustedes, maestros. Tengo dos preguntas. La primera para el maestro Samuel es, quisiera que me diera luz al respecto, en el sentido de que ¿qué papel jugaron las sociedades secretas en aquellos tiempos? En particular, aquí en Cuautla tengo entendido que, bueno, ¿qué papel jugaron en el sitio de Cuautla? Yo tengo entendido que en esos tiempos existía una sociedad de gran influencia que fue llamada los Guadalupes. Y en segundo lugar, al maestro Godoy Páez, quisiera preguntarle, usted hizo mención, aludió a un caldo de cultivo en la otrora Nueva España. Desde una perspectiva como científico social, pues creo que todos podremos coincidir que este caldo de cultivo pues sigue existiendo. Condiciones distintas, pero bueno, hay esclavitud, sigue existiendo. Quisiera preguntarle ¿qué debemos emular? ¿Con qué nos debemos de inspirar para pues hacer lo que nos toca hacer, ¿no? Trabajar para pues contribuir a que la lucha de esos gigantes pues los logremos honrar, ¿no? Con nuestra región. Es cuanto. No me gusta mencionar mi trabajo, pero mi trabajo, el de Apuntes para la Historia, trae un mapa. Y en ese mapa viene bien delimitado lo que fue Cuautla en el sitio. Y ese mapa tiene que ver también muchísimo con el fondo legal, o sea, es el fondo habitacional que tuvo Cuautla casi desde toda la colonia. Entonces creo que con eso quedaría pregunta. Digo, cuando quieras, ven, te presto el libro para que veas el mapa, ¿no? Hasta dónde. Y ese mapa tiene que ver con la declaratoria que acaban de hacer hace como 2 o 3 años. Entonces yo creo que eso te da una idea de todo lo que era Cuautla. Muy específicamente, Carmen, a lo que tú comentas de la pérdida de la nomenclatura,
de las calles precisamente del oriente de nuestra ciudad. En 1974, nuestras autoridades municipales parece ser que consideraron que toda la parte oriente del estado, sus calles no estaban de acuerdo a lo sucedido en Cuautla hace 204 años. Y para nuestra desgracia, estas autoridades municipales hicieron los cambios, no nada más la del segundo viernes, fue todo el oriente de nuestra ciudad, donde estaba la República de Indios. Los 3 barrios antiguos de Cuautla de la época colonial fueron afectados, los nombres los cambiaron. No voy a decir que los hayan cambiado por cosas que no debieron haber sido. Sí, ellos se sintieron más patriotas, o a lo mejor que nosotros dijeron, no, aquí todos deben ser del sitio de Cuautla. Y es precisamente cuando aparecen nombres como el de José Perdiz, como el de Andrés Tapia, como el de Máximo Bravo, que estamos de acuerdo que debieron haber tenido una calle, pero se atentó contra 200 años de nuestra historia, porque Montero, en su manuscrito, él sí consideró muy importante que Cuautla conservara el recuerdo de esa época colonial, por eso se llama República de Indios, que fue establecida en 1604 por órdenes virreinales y que quedó de la iglesia de Santo Domingo a espaldas hasta el río. Ahí fueron los terrenos que ocuparon los pueblos que llegaron congregados de Olintepé, a Huehuepan y Xochimicalcingo, a Nenecuilco también, pero se defendieron a capa y espada y no se logró congregar a Nenecuilco. Pero sí, te quiero comentar que yo tengo un trabajo que está dentro de Cabildo, en donde yo especifico calle por calle cómo fue afectada en su nomenclatura, y hago la propuesta de cómo podemos regresar a recuperar esa nomenclatura, que sí es muy posible que lo hagamos. Ya está el estudio que yo hice adentro de Cabildo. Sería cuestión nada más de que lo sacaran y se aventaran la bronca. El problema es que no se quieren aventar la bronca de volver a retomar los nombres, porque eso causa muchos problemas. Entonces, pero el estudio está hecho de todas las cosas que ha sufrido nuestra nomenclatura de hace 2 años, 200 años. Gracias. Y un poco te ahundo, Carmen, perdón, la casa principal de esos 3 barrios de los que está hablando Samuel estaría enfrente, perdón, por lo coloquial a lo mejor que pueda parecer, una cantina que se llama El Balón, a un ladito, siempre estoy yo de vez en cuando. Cuidado. Ya no. ¿Alguna otra pregunta? Si no, daríamos. Sí, perdón, nomás contesto la pregunta. Nos preguntó a su servidor acerca del caldo de cultivo, de las condiciones que existían en aquella época y su posible vigencia actual. Bien, las condiciones de cultivo se referían muy claramente, primero por una parte, a que España en ese momento no está gobernado por el rey que designa al virrey de la Nueva España. Está gobernado por un francés que es hermano de Napoleón Bonaparte, por José Botella. Esa misma ocupación francesa, que desde luego entre los españoles despierta sus ideales patrióticos. Recordemos por ahí el cuadro estrujante de Goya del fusilamiento de mayo, del 2 de mayo, en contra de esta invasión, va a tener trascendencia indudablemente en nuestra América. Sus constituciones, la de Bayona, va a crear y va a ser el antecedente de instituciones como las Cortes de Cádiz, que incluso el virreinato de la Nueva España manda a 2 distinguidos mexicanos. Por una parte, la cuestión política. Por otra parte, la evidente injusticia del español peninsular, nacido pues en la península, y que se adueñó de los puestos de poder político, de poder administrativo, y que no permitían aún a sus hijos, por haber nacido en este territorio, los criollos, no tenían derecho a acceder a esos puestos de poder político y militar.
Y esto generó entre el propio, digamos, entre la propia sociedad española, generó grave descontento. Más aunado a la evidente injusticia que sufrían los pueblos, los nativos, por la explotación, digámosle, vamos a poner adjetivo, inmisericordia que sufrían. Una explotación que le cerraba las puertas a la justicia, a los más elementales derechos humanos. Aunado a la situación religiosa que los sacerdotes de la clase, vamos a ponerle comillas, permítanme decirlo así, de la clase baja o popular, como Matamoros, como Morelos, como el propio Hidalgo, como el cura Tapia, en fin, los ensayistas y analistas cuentan cerca de 800 sacerdotes que participaron en la lucha independentista, en pro de la lucha independentista, porque habían entendido que la imposición de un rey francés, que a la vez trae los postulados de la Revolución Francesa, entre ellos los ser laico, pero no se paraban en los ser laico, sino que agredían a las estructuras eclesiásticas, en particular a sus grandes templos. Así en Francia, Notre Dame, Reims, en esa época de la Revolución Francesa, fue hollada por caballos, fue hollado por soldadotes de aquella época, mancillados sus santos. Aquí Barreto me hizo saber acerca de cómo en Jantetelco se insurrecciona porque descubren que la tropa española, ya influenciada por los franceses, cometen una verdadera sacrilegio en contra de estampas de la Virgen de Guadalupe al hacer sus necesidades fisiológicas, y se la dan a conocer al pueblo y se insurrecciona. Por otra parte, en esa Cuautla que va a venir Morelos a ocupar, viene con costeños, donde de manera denigrante los españoles habían puesto motes como si fueran caballos o gallos o becerradas, negros, mulatos, altapatrás, lobos, zambos, de manera despectiva, pintos. Esto obviamente que al invitar los morenos a luchar, pues lo único que tenían que perder era su vida, y tenían mucho que ganar. Entre otras cosas, algo elemental en la psicología de la raza humana, cobrar los agravios, cobrar fuertes agravios sufridos por su persona y por su familia. El caso de Francisco Ayala va a ser paradigmático. Los agravios, matan a su esposa por equivocación, dicen. Entonces, todo este caldo de cultivo aquí va a estar en Cuautla. Curiosamente, va a haber órdenes religiosas, Morelos, el sacerdote, aún no oficiando, Matamoros, el cura Tapia, y había Dios divinos todavía, y algunos otros de diversas, dentro de la catolicidad, tienen que franciscanos, que dieguinos, dominicos, pero había españoles puros, había españoles criollos, había nativos de Cuautla, venían de Villa de Ayala, de Tetelcingo, de Tepalcingo, vinieron a reformar, a integrarse al ejército. Y alguien dice que era un retrato de la sociedad colonial en México, en ese instante Cuautla. Y el caldo de cultivo al que me refiero, podría denominar un solo denominador: la injusticia y la lucha por independizarnos y crear una nueva nación. Huelga, me parece quizá una obviedad, pero tengo que decirlo, tu pregunta de que si en este momento, en el México actual, existe ese caldo de cultivo. El común denominador, huelga decirlo que sí, hay una evidente injusticia. Están taponados los medios de impartición de justicia. En Morelos, pues todos lo sabemos, lo que vivimos a diario, de nuestras familias, amigos, compadres en la cuadra, en la colonia, todos sabemos. Pero además, la mayor injusticia, este es punto de vista mía, que los gobernantes no han tenido el talento, no han tenido la preocupación
de dar las condiciones propicias a millones y millones de mexicanos que al no encontrarlas tuvieron que emigrar, con todo el sufrimiento que entrañan novelas y películas que nos las hacen saber, las vejaciones y humillaciones que sufren en el extranjero por buscar una vida digna que puede dárseles si hubiera una preocupación, un talento por parte de los integrantes de gobierno para las condiciones. Evidentemente que sí forma parte del cultivo, y se han sucedido en Temuaga, en Jonacatepec, por el rumbo del oriente fundamentalmente, que el pueblo ha tomado la justicia en sus manos y ha pues cometido lo que se llama como linchamientos. Eso ha sucedido, es un hecho que sucede y que se manifiestan pues desgraciadamente como violencia. Y yo que les diga, esos gigantes que lucharon en el sitio de Cuautla y los posteriores, afortunadamente nos dieron cuerpos legales, nos dieron una constitución nacional, nos dieron una constitución local, de ella emanan diversos ordenamientos, códigos que nos deben de gobernar y que se debe de exigir su respeto, porque costaron muchas vidas. No me canso de decirles que en una estrofa del himno nacional se señala un verso que me parece totalmente aplicable a la Cuautla de 1802. De 1000 héroes, la patria aquí fue. Héroes que no conocemos sus nombres, pero que se configuran en Morelos, en Galeana, en Los Bravos, ahí se configuran. Héroes anónimos que están algunos sepultados ahora que hicieron las obras del mercado, sacaron bastante osamento. Héroes sin nombre. Espero haber dado respuesta a tu pregunta. Respecto a la pregunta que haces de las sociedades secretas que estuvieron dando información a José María Morelos y Pavón, le puedo asegurar que en Cuautla no sucedió. O sea, todavía no está puesta la organización de los Guadalupes, hay otras más. Esta sociedad secreta empieza a aparecer de septiembre de 1812 en adelante. La obra de tu compañero emérito desaparecido Ernesto de la Torre Villar, en el libro de los Guadalupes, precisamente nos da hasta la lista de los nombres de los que fueron, y claro, por supuesto, muchos de ellos perdidos. ¿Por qué? Porque precisamente era una sociedad secreta, no se conocían los nombres. A lo que urgía a Calleja, a Morelos en su cautiverio cuando está siendo procesado, era que le diera información de quiénes eran los hombres que le daban información de la Ciudad de México. Ahí es donde quería Calleja deshebrar la madeja. Con uno que le hubiera dado, con eso hubiera sido suficiente para agarrar a todos los simpatizantes de la revolución en la Ciudad de México. Y también perdón, otra vuelta cito mi libro de apuntes para la historia, ahí viene una conspiración. Lo que no sabemos, y esa conspiración es en octubre de 1810, y en esa conspiración hay una calle por acá, frente a Banamex, que se llama así, la calle de los conspiradores. Y al parecer ese era un grupo de inconformes. ¿Qué tanta liga puede tener con Guadalupe? No lo hemos todavía, como dice Samuel, no lo hemos todavía investigado bien, pero es posible. En relación a las sectas masónicas, la primera fue la de los caballeros racionales. Entonces era en contra del clero, de los gobiernos monárquicos, etc. Y estuvo esa secta, pasó de España a Nueva España y luego al resto de América, los caballeros racionales. En la Biblioteca Nacional hay catecismos masónicos que penetraron también a través de los soldados españoles que vinieron a luchar contra los insurgentes.
Estos catecismos son de la masonería yorquina y escocesa. Son las sectas que tuvieron participación política secreta en México. Eso es de la masonería. Nada más para ya irnos, recuerden, porque decían que los sentimientos de la nación son muy actualizados. Bueno, sí, corresponden a nuestros problemas actuales. México nació a la vida independiente siendo apenas 6,5 millones de habitantes. 6,5 millones de habitantes, menos de los que transporta a diario el metro en la Ciudad de México, y en una extensión geográfica doble de la actual, porque todavía teníamos los territorios que perdimos en la guerra con los Estados Unidos. Entonces, imagínense, el problema de marginación ya existía, pobreza, de analfabetismo, etcétera, etcétera. Siguen siendo los mismos, pero crecidos enormemente en población. Y un solo gobierno nunca lograría resolver el problema. Se necesitan años, 50 más, de una permanencia de la vida de los políticos en relación a transformar económicamente a la sociedad mexicana. ¿Sí? Ahora sí ya. Dos participaciones. Pues antes que nada, felicitar a todo el presidio por estas magníficas exposiciones que aún a pesar de que somos grandes, siempre estamos aprendiendo algo de nuestra historia. Yo quisiera retomar un poquito las palabras del ingeniero Francisco Rodríguez Montero e invitar a todos los aquí presentes y principalmente al regidor Andrés López Hernández para que retome sus palabras, y si no es en todo el estado, cuando menos aquí en Cuautla, que todos nuestros compañeros maestros, los alumnos, la población en general, conozcan nuestra historia para no perder parte de esta identidad. Usted en su periodo lo hizo, haciendo folletos para las primarias, pero creo que no basta ahí, sino que debe ser los maestros quienes deben estar impregnados de la historia, de lo que representa esta batalla del 19 de febrero. Ese es un pedimento, compañero regidor. Y por otro lado, pues también va para ti, que le des seguimiento a lo que propone Vinicio Limón, y que lo felicito, señor Limón, de ver, lo conozco como dirigente sindical, como gran orador en las lides del trabajo, pero lo felicito por esa gran clase de historia que usted nos ha dado. Quiere decir que es amante de la historia del estado de Morelos. Gracias por su atención. Buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Rosa Maquila Enríquez. Soy supervisora de los servicios de educación especial en esta región de Cuautla, y pues a nombre del personal que conforma, pues una felicitación por este evento. Desafortunadamente no tuvimos la difusión en su momento. A mí me hubiera encantado que el personal de educación especial, los docentes, hubieran estado aquí. Y aprovechando esto, pues quisiera hacerles una invitación para que el próximo aniversario de educación especial en el estado de Morelos nos hicieran el favor de compartir con una conferencia para todo el estado. De una vez ya les hago la invitación y después formalmente hablaré con usted. Y muchísimas gracias por permitir que el acervo cultural pues siga conformándonos como en estos valores que tan perdidos a veces están y que no nos permiten ser más humanos. Muchas gracias por su sabiduría. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por las mandarinas, están muy sabrosas. Yo solo quisiera, muy brevemente, para que ya nos podamos ir todos,
hacer referencia a una condición que nos refiere nuestro maestro y amigo don Oscar, respondiendo, parafraseando a otra condición que nos refiere nuestro maestro don Tarcisio, relativo a que si actualmente están dadas las condiciones de injusticia en nuestro país. Yo diría que probablemente podría interpretarse que sí, pero habría que evaluar la forma en la que se enfrenta a esa injusticia, porque como nos lo dice nuestro maestro, el señor Tarcisio, todas las revoluciones tienen consecuencias muy peligrosas, todas las revoluciones sociales pues tienen consecuencias en vidas, y es eso a lo que yo quería referirme nada más. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Una pregunta nada más, si conocen ustedes la obra de teatro que escribió Mauricio Leiva acerca de los sentimientos de la nación. Tengo un volumen que me hizo favor de obsequiarme, lo he estudiado con el ánimo de montar esta obra, con grupos muy numerosos, el grupo de lo que presenta él, pero dado las pláticas que están hablando, lo que acaba de mencionar Tarcisio, el doctor Tarcisio, acerca de la cantidad que era en ese entonces de habitantes cuando escribe Sentimientos de la Nación, si fuera posible que ustedes hicieran una revisión de ese texto para poder tener la seguridad de poderlo montar, y ofrezco como parte, como dirección de la Casa de la Cultura, a montar ese texto para tenerlo lo más pronto posible. Y asimismo conocer parte de la leyenda de la Mariscala de la Alegría, que sería muy bueno hacerlo también en teatro. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes, yo soy Andrés López, para que no me conocen, soy regidor de Cuautla. Me da mucho gusto antes que ser regidor, soy un ciudadano de Cuautla. Me gusta Cuautla, amo a Cuautla, no me fui de Cuautla cuando tuve oportunidad de irme. Reconozco la gran labor que tienen los tres cronistas. Me quito el sombrero porque veo que hay personas que de verdad quieren a Cuautla. Ser cronista y todo lo que ustedes saben es algo que a mí me da mucho respeto hacia ustedes, me llena de orgullo, y mi pregunta es, ¿quién va a seguir con esta labor? Tenemos que trabajar mucho en eso. Por otra parte, acaba de ser mi héroe el señor Vinicio Limón, porque soy un ciudadano que también, como él, queremos en ese caso, él quiere a Morelos, yo quiero a Cuautla, y la labor que va a hacer, mis respetos, me quito también el sombrero. En mi faceta de regidor, como lo dije, soy un ciudadano que estoy abierto a llevar todas las cosas de Cuautla para beneficio de Cuautla, y las voy a pelear como lo he demostrado en los cabildos, como lo han visto ya ustedes. Soy una persona que jamás se va a corromper, nunca me verán levantando la mano por una concesión, por unos parquímetros, y jamás van a tener una noticia de que estoy agarrando dinero. Quizás van a oír noticias de los periodistas, como se los dije, voy a cometer errores, desháganme, pero porque sea ignorante o tonto o algo, pero jamás por corrupción. Entonces pongo mi oficina y mi voz en el cabildo para llevar lo de las calles, lo de estos, todo lo que ustedes me digan. Y ahora voy a hablar como ciudadano, ya lo dije con el patrimonio, me ofrezco, así como soy inicio, a hacer los textos, a repartirlos. Voy a hacer una historieta también, que lo quiero hacer en conjunto con ustedes. Y mis respetos otra vez, como ciudadano, cuenten conmigo para todo, y como regidor en lo que es el gobierno. Gracias. Yo nomás te pediría que no vayas a cambiar, porque curiosamente a los meses o a los medio años ya no son los mismos, ¿sí? Perdón, ya con esto. Pues agradecemos su presencia, esta magna conferencia en el aniversario del 204 años del ataque y sitio de Cuautla. Gracias, mesa, por habernos acompañado. Gracias, público, autoridades municipales. 11 de marzo, muchas gracias por las mandarinas. Y bueno, invitarles para el 25 de febrero, vamos a tener a las 5 de la tarde
una proyección de documentales que tiene por título Nezahualcóyotl, 600 años y nuestros códices sagrados. Y el día 26 vamos a presentar este libro que lleva por título Ríos Sureños, cuentos, leyendas, narraciones de los pueblos zapatistas de Morelos. El 25 y el 26 los esperamos a las 5 de la tarde. Muchas gracias, buena tarde.